Bueno, continuamos con esta tercera y última parte de la entrevista que le estamos haciendo al experto geólogo petrolero, el ingeniero Telles, justamente por este tema de la crisis energética por la que está atravesando Bolivia. Tenemos muchas pérdidas elevadas, en realidad, las pérdidas en ganancias de las ventas de gas. Sin duda tenemos una crisis y no tenemos datos oficiales de las reservas cuantificadas de reservas probables o probadas de gas. Sin embargo, hay elementos que nos dan a entender que entre el 2005 y 2006 ha habido un momento crítico que podríamos marcar como el inicio de todo este problema, ingeniero, cuando la empresa extranjera que estaba haciendo la cuantificación de estas reservas, Deugler Magnatum, había determinado que hasta el 2005 teníamos bastantes reservas, públicamente lo había informado, pero el 2006 no hacen la publicación y el señor Alvarado emite una carta al ministro de ese entonces, el ministro Solís Rada, el ministro de Hidrocarburos, diciéndole que no existía tal y que teníamos una crisis y que de ese porcentaje que llegó hasta 54.3 TCFs en Bolivia, bajamos a 10. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Por qué? ¿Nos robaron las reservas? Es una barbaridad, mi querida Claudia. Lo mínimo que podemos decir es que nos han estafado. Lo mínimo. Nos han estafado. Y con la complicidad de Evo Morales, del gabinete de ese momento de Evo Morales, de este Alvarado, estafadores, nos han estafado. ¿Qué ha pasado? Los de Degoller y Magnotum no incumplen el contrato, no presentan un informe así a nivel nacional, público, no. Mandan una carta, porque esa carta que ha leído Claudia para ustedes, esta del 5 de mayo. De abril. O 5 de abril. Unos días antes de la nacionalización, ¿no? Del 1 de mayo. Es mentira también. ¿En qué sentido es mentira? En el sentido que son los de yacimientos los que han determinado esta falla. Es mentira. No habían ingenieros en yacimientos, eran unos asnos masistas que estaban como el Jorge Alvarado, como el hijo de Morales Dávila, como ¿qué se llama? Aruquipa. En esta temporada, hasta el día de hoy, han debido pasar 20 presidentes de yacimientos. Ha habido un solo geólogo petrolero, uno, apellidaba Rivera, o apellida Rivera, seguramente vive, todavía es menor a mí. Este ingeniero lo nombran presidente de yacimientos, no me acuerdo el año, podemos averiguar, Rivero, apellida. ¿Saben cuánto tiempo ha durado? Una semana. ¿Saben por qué? Porque él entra a yacimientos. Claro, nosotros los que somos expertos y hemos vivido esta situación sabemos. Él denuncia que YPFB está en quiebra. Públicamente lo denuncia. ¿Qué año? No me acuerdo exactamente, pero fácilmente hace unos 10 años o más, tal vez, no sé. Pero apellida Rivera. Es cuestión que busquemos. Es el único geólogo petrolero que ha trabajado en yacimientos. Todos los demás han sido abogados, economistas. El Carlos Villegas no sabía nada de hidrocarburos, nada. Bueno, ¿qué vamos a decir del Aruquipa o del hijo de Morales Dávila? No, eran unos asnos totales, ignorantes completos, 100%. Discúlpenme, yo los he conocido. Yo les he enseñado a estos algunas cosas, o muchas cosas del asunto de hidrocarburos, de la única fuente que ellos han tenido y donde han aprendido algo, era dónde estaba la plata y dónde tenían que meter la mano para robar. Muy bien. Y la carta, miren, la carta, sí, la carta de Jorge Alvarado, que era el presidente ejecutivo de YPFB, dirigida al entonces ministro de Hidrocarburos, Andrés Solís Rada, establece que tras un estudio de profesionales de YPFB, se determina que hay una crisis y hacen una cuantificación en los pozos San Alberto, Margarita, Sábalo e Itaú. Los megacampos. Exacto. Estos megacampos dicen que estaban en situación crítica y que de esos 54 TCFs habríamos bajado a 10 TCFs nada más. Ahí está la pregunta.
han hecho mal el cálculo, la empresa internacional, o nos han robado los TCFs, o qué pasó con YPFB, como que posteriormente, ojo, si esta empresa sí ha tenido responsabilidad, la empresa de la que estamos hablando, que no hubiera hecho la cuantificación correcta, ¿por qué después de años vuelve a trabajar en cuantificaciones, por ejemplo, del Pozo Margarita en esta disputa que ha habido con 2 departamentos? Entonces, ¿qué pasó en este periodo, ingeniero? Lo que dice Claudia es cierto. Miren ustedes, esto es lo que no fueron ingenieros de yacimientos, no había ingenieros de yacimientos. O sea, habían, seguramente eran muy de abajo y gente no capacitada, no especializada, como son todos estos tipos que han ocupado cargos de los masistas. Solamente necesita ser masista y no saber nada. Miren, esta es la carta, esta es una parte de la información que mandan los de Goyer y Magnotum al Alvarado. Es un informe preliminar, dice ahí. En base a ese informe preliminar, donde le dicen al Alvarado cómo han hecho por qué han disminuido los 12 TCFs, estos tipos de Goyer y Magnotum desaparecen de Bolivia, después de presentar esta carta, desaparecen, y el gobierno de Bolivia no hace absolutamente nada para exigir una explicación o para denunciarlos por incumplimiento de contrato. Nada. Por lo tanto, el Evo Morales, su gabinete, el Jorge Alvarado y seguramente la parte más, la superior de yacimientos, son cómplices de esta estafa. Porque Claudia preguntaba, ¿qué ha pasado con estas reservas? O sea, no se lo han podido llevar en el bolsillo. Lo que ha pasado ha sido muy simple. Primero, de que estas certificaciones que hicieron durante 10 años, la de Goyer y Magnotum en toda la época neoliberal, eran falsas. Se inflaron las reservas. Pero se inflaron las reservas ¿para qué? Para darle gusto al gobierno que los había contratado para hacer la certificación, que era el gobierno de Sánchez de Lozada, los neoliberales de Sánchez de Lozada, que destruyeron yacimientos, y con eso mostraban la maravilla que había sido la capitalización en Bolivia, porque de no tener nada de reservas aparecen 54 TCFs de reservas. Y dicen, no, ¿ha visto? Esto es el resultado de las empresas transnacionales que han venido a trabajar y a invertir en Bolivia. Han descubierto todo esto, lo que Yacimientos no podía hacer. Mentira, no habían descubierto casi nada. No tanto como este gobierno de los marxistas, que no han descubierto nada, cero. Estos sí descubrieron algo, pero no los 52. Y cuando tienen que rendir cuentas y entregar esta información a un nuevo gobierno, desaparecen con la complicidad del gobierno, con la complicidad de Evo Morales, del Jorge Alvarado, de su gabinete, ¿no? Porque no se han podido llevar este gas en el bolsillo. Ha sido esto una estafa, ha sido un fraude a Bolivia. Y nosotros hemos pagado por este fraude. Pero no es solamente eso la indignación, lo ha dicho Claudia. Cuando hubo el problema de límites no límites, sino el problema de que sí, del Pozo Margarita. De la propiedad de Margarita entre Chuquisaca y Tarija, los departamentos. ¿Se acuerdan ustedes de los reservorios compartidos, de los reservorios conectados? Este gobierno, claro, como no tiene credibilidad y como nunca ha tenido gente capacitada de YPFB, dicen hay que contratar una empresa para que dilucide este asunto y para que no molesten ni los chuquisaqueños ni los tarijeños. ¿Y saben a quién contratan? A Goyer y Magnotum. Y viene Goyer y Magnotum y hace ese trabajo acá. Pero no termina ahí. ¿Saben quién ha hecho la certificación de las reservas hace poco? Del año 2023, del 2024 al 31 de diciembre de 2024, Goyer y Magnotum ha presentado hace 15 días Yacimientos el informe, que dice que tenemos 4 TCFs, algo así. La misma empresa. Esto ha sido una estafa, ha sido un fraude monumental al país. Nos han engañado, y no solamente eso,
sino como dice Claudia, ¿cuál es el origen de todo este problema que tenemos actualmente? Esta situación que nos está volviendo de un país pobre, un país miserable, miserable, que no vamos a tener para comer. ¿Sí? ¿Sabe? Esto, el origen es esto, el no tener reservas de gas. Olvídense, este país, mientras tenga ejecutivos, mientras tenga profesionales, mientras tenga gente que maneje con esa ignorancia supina los intereses del país, los resultados van a ser estos. No puedes pedir un asno que tenga buenos resultados. Un asno es para que rebuzne, un asno es para que patee, como hacía el Evo. Eso hace un asno, pero un asno no nos va a solucionar y no nos va a hacer un país medianamente bueno. Con esta gente no hay futuro. Con esta gente estamos condenados a ser un país más miserable todavía del que estamos y el que vamos a llegar pronto. Ingeniero, muchísimas gracias, de verdad ha sido bien importante. Obviamente estoy segura que hay muchas personas interesadas en este material, muy revelador. Y miren, hace casi 10 años que se ha publicado esto, entonces pueden comunicarse vía este medio para acceder. Vamos a también intentar, estoy segura de que van a solicitar este libro, Geología del petróleo y del gas natural y la explotación petrolera en Bolivia. Esta edición que la ha escrito el ingeniero, el ex geólogo petrolero Jorge Telles, lo pueden adquirir, pero hay unos datos reveladores que hoy se ponen más en boga porque les digo, la crisis que atravesamos hoy, ojo, viene desde hace tiempo. Y esto ya, como se venía a venir, creo, no ha habido mucha gente que lo ha previsto, o por lo menos que ha hecho planes de contingencia, planes de exploración, sobre todo en nuevos pozos. No se ha encontrado. Más adelante, en otra edición, vamos a hablar de Mayaya con el ingeniero que nos gustaría. Mientras tanto, ingeniero, muchas gracias de verdad por acompañarme hoy. Y bueno, nada, le dejo unos segundos más para que le diga algo a la gente. Querida Claudia, muchísimas gracias, porque lastimosamente yo estoy saliendo otra vez a la prensa después de mucho tiempo, ¿no? Puede haber alguna persona, alguna gente que diga, pero ¿y antes por qué no lo han dicho? Bueno, se lo ha dicho. Se lo ha dicho. Se lo ha dicho. Lo han advertido muchos economistas y expertos, ingenieros y todo. Así se lo ha dicho. Se lo ha dicho. Solo que no les ha interesado. No les interesa la gente. Les interesan los negocios. Les interesa la corrupción. Les interesa solucionar sus problemas. Nosotros no contamos. Yo creo que tenemos la obligación y la responsabilidad. Demócratas, no sé qué cosa. No podemos ser nosotros responsables de estas cosas que pasan y quedarnos tranquilos. El asunto de la subvención, Claudia, así rapidito, dos cosas. Yo no estoy de acuerdo con que se levante la subvención, que se ponga el precio de 12 bolivianos el litro de diésel o gasolina. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos la culpa directa de esto. Tenemos la culpa de haberlos aguantado y haber dejado de que esto esté en el gobierno toda esta temporada. De eso sí tenemos la culpa. Pero de todos estos negociados que han hecho y que nos están dejando en la cochina calle, los responsables son estos políticos. Hay que hacerles pagar a los políticos. No puede pagar el pueblo de Bolivia. No puedes pagar vos, Claudia, ni yo, todo este desastre. Que lo paguen los políticos. Y para eso necesitamos de que el pueblo de Bolivia despierte de su letargo y que se interese por las cosas de Bolivia, que se interese de las cosas que significan para el pueblo de Bolivia. Los únicos patrimonios que tenemos es esta tierra. Bolivia no es la geografía, Bolivia somos nosotros. Entonces, despertemos y hagamos un cambio realmente verdadero y pongamos a los políticos en el lugar que se merecen. La cárcel, no hay otra. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Nos reencontramos pronto.